¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este análisis de Bitcoin. El día de hoy vamos a empezar por un gráfico de 4 horas y yendo a la acción del precio podemos ver de que en las últimas velas hemos tenido bastante movimiento, bastante volatilidad y en mi opinión hemos tenido una buena pasada de escoba, una buena barrida de lo que es gente que se apalanca demasiado en futuros y que ha venido a liquidar y a barrer stop loss el mercado, algo típico que vemos de los market makers. De hecho, en un momento vamos a ver el mapa de liquidaciones, pero primero hay que hacer el análisis técnico de qué es lo que podemos esperar a partir de este momento en la acción del precio de Bitcoin, gráfico de 4 horas. Bueno, en los últimos días lo que hemos tenido es a un Bitcoin que básicamente ha estado lateral, ha estado enfrascado en un rango en toda esta zona. Vemos de que recientemente ha tenido un par de velas de breakout, pero sin embargo eso no rompe ningún tipo de estructura. Una vela que haga esto y que en la siguiente haga lo mismo, solamente son liquidaciones y eso demuestra lo manipulado y lo volátil que es el mercado cripto. Este tipo de mechas que ya todos sabemos qué tipo de mechas son, ¿verdad? Entonces bueno amigos, el gráfico de 4 horas para mi Bitcoin ha estado planteando un lateral. ¿Por qué? Porque Bitcoin al tener este rebote en la media de 55, luego tras pasar algunas cuantas velas, no logró superar el mínimo anterior. A partir de este punto en la cual la estructura del precio no logró superar, abatir este mínimo anterior para conseguir un mínimo menor, vemos de que esto dejó de ser una estructura de tendencia o al menos inicio de tendencia bajista. Sin embargo, en este punto lo que se espera es que Bitcoin, al no lograr abatir el mínimo anterior, el precio debería de estar enfrascándose en lo que ha estado básicamente estos últimos días, que es un lateral, un rango en gráfico de 4 horas. Zona baja del rango, aproximadamente esta zona alta del rango, la resistencia de aquí. Y esa es básicamente la operativa. Parte baja, parte alta, parte baja, parte alta, parte baja, parte alta. Ahora estamos más cerca de la parte alta, que es la resistencia de aquí. Y a partir de ahí lo que se buscaría sería entradas en corto, ¿verdad? Entonces amigos, en general en gráfico de 4 horas hemos estado haciendo eso. Básicamente nada, básicamente un rango. Un rango que tuvo liquidaciones aquí. Ok amigos, ese es el resumen al menos en gráfico de 4 horas de aquí al pasado. Ahora, de aquí al futuro, en gráfico de 4 horas, lo único que les puedo decir es algo que siempre les he comentado. Cuando estamos en un rango, de las partes altas es para abajo, de las partes bajas es para arriba, y no trates de adivinar el punto, el momento exacto cuando va a intentar romper el rango. Esto es un patrón de lateral de rango. ¿Hasta cuándo? Hasta que rompa. ¿Cuándo rompe el rango? Simple, cuando vemos que sale de esta zona de las líneas punteadas y se mantiene bastante tiempo fuera de estas mismas líneas punteadas. En este caso fue simplemente un breakout, unas liquidaciones, como ya lo comenté. No se mantuvo por fuera de las líneas punteadas delimitantes del rango. Para que esto sea una ruptura tiene que hacer así, romper la zona alta y luego apoyar en esta zona y seguir y cambiar de estructura a una tendencia alcista en este caso. O también para abajo, romper así y continuar con una pauta plana y continuación bajista. Que pauta plana quiere decir una zona de rango lateral donde el precio se aguanta, se calma, se atenúa y luego continúa con su siguiente impulso bajista. Por lo tanto, hasta que no rompa este rango tenemos simplemente que hacer eso, operar como lo que es. Vamos al gráfico de 1 hora, una temporalidad un poco menor, para poder explicar cómo darte cuenta de un inicio de lateral o de rango sin necesidad de fijarte en el de 4 horas, ya que en el de 4 horas es un poco más tardado el poderte dar cuenta. El rango que hemos formado en 4 horas se hubiera observado mejor en gráfico de 1 hora. De hecho, miren, yo les he explicado en varias ocasiones que para dar una especulación de un posible inicio de tendencia, lo que necesitamos es cruce o separación pronunciado de medias móviles, que se dé con volumen en el movimiento y que se dé con un ADX por encima del punto 23 y un valle considerablemente pronunciado. En este caso, en este escenario, siempre le damos como un posible inicio de tendencia, ya sea alcista o bajista. En este caso vemos de que luego del primer impulso de caída que nos confirmó ese tipo de estructura, teníamos unas velas de pausa en esta zona. También tuvimos una vela de absorción por aquí, con un valle rojo desarrollado. A partir de este punto, lo que se buscaba en mayor probabilidad era un rebote, una operativa en long, en gráfico de 1 hora, para continuar con su posible, probable tendencia bajista. Entonces, a partir de este punto, lo que se buscaba era operativa en short. Y como siempre yo les comento, el primer take profit es topando el mínimo anterior. Luego, de preferencia, si desea ir más abajo a confirmarte la tendencia bajista, a buena hora vas a pillar más ganancia. Pero en general lo que quiero explicar de esta estructura son los escenarios posibles que tenemos de que haga el precio. En este caso, por ejemplo, tenemos de que el precio a partir de este punto y de esta estructura que manejo,
hay tres escenarios. El primer escenario es que el precio a partir de aquí directamente venga a la misma zona donde inició la caída, es decir, esta zona de aquí, y se recupere rápido y con volumen. Cuando realice ese tipo de estructura el precio, se anula este inicio de tendencia, y yo le suelo llamar a esto una reversa de patrón. Quiere decir que el precio regresa donde empezó el primer impulso de caída de forma rápida y también con volumen. En este caso podemos ver de que no se dio, pero hay que tenerlo en cuenta en un futuro, porque normalmente cuando el precio hace este tipo de reversas de patrón, luego termina empujando para el lado contrario, y esto quedaría simplemente como una zona en la cual tomaron liquidez, ¿ok? Entonces bueno, ese es el primer escenario, que en este caso no se dio. El segundo escenario es que el precio venga, rebote a la media de 55, que es bastante positivo, se dio ese escenario, y a partir de este punto el precio termine consiguiendo un mínimo menor al anterior, y de esa manera nos confirme una tendencia bajista. Recuerden que recién cuando el precio consigue mínimo menor al anterior, recién confirma tendencias, ¿ok? Entonces en este punto nos daría la confirmación de la tendencia, y nosotros operamos long el rebote, y también operamos short, porque según la estrategia que nosotros llevamos, se opera en corto luego del rebote a la media, ¿verdad? Entonces amigos, en este escenario pues vemos de que no es el que se ha dado. En este caso no cumple. Ya hemos visto dos de los posibles escenarios cuando trabajamos posibles inicios de tendencia, ¿ok? Ahora vamos a ver el tercer y último escenario, que es justamente el que se ha dado en esta ocasión. El tercer y último escenario es lo mismo que el anterior, que el segundo, simplemente de que no logra superar el mínimo anterior y se queda cerca al mínimo anterior o incluso ligeramente por encima. Este es el tercer y último escenario que se puede ver, y este escenario te confirma de que la estructura de tendencia bajista no se ha confirmado y te está dando señal de que esto muy probablemente se enfrasque en un rango, en algún tipo de compresión de medias móviles para luego quizás romper hacia arriba. Eso ya se ve luego en un análisis posterior, pero en general en este punto, cuando tú ves de que el precio no logra abatir, superar el mínimo anterior y hace este patrón, luego lo que estás viendo es un lateral, un rango, y eso es lo que estamos viendo justamente en gráfico de una hora, que ahora en 4 horas lo estamos viendo más claro en base a lo que les dije hace un momento. Por lo tanto, las partes altas y bajas de este lateral, desde que lo tuvimos más o menos confirmado, esta era la parte baja y la parte alta cerca a este volumen importante que es la resistencia. De hecho, actualmente en gráfico de una hora el precio está tocando justo esa zona de la parte alta del lateral del rango, luego de este breakout que hemos tenido. De hecho, para el que se pregunta qué cosa fue esta subida y caída, esto ha sido simplemente limpieza del mercado. De hecho, si quieren podemos ver el mapa de liquidaciones, y acá podemos ver la liquidez que había de los últimos 3 días. ¿Y a dónde creen que ha ido el precio y cuál es la liquidez que ha tomado? De los shorters. Toda esta liquidez que se ha barrido en las últimas horas ha sido esta liquidez barrida por justamente este movimiento de aquí. Así que hay que tomarlo en cuenta. Simplemente esto ha sido un breakout típico de un rango para tomar liquidez y volver a donde estaba. Ok amigos, actualmente donde estamos en esta zona, cerca al máximo anterior, cerca a la resistencia de una hora, por ejemplo, ese sería un patrón interesante de operar a la baja en gráfico de una hora de Bitcoin, ¿ok? ¿Por qué lo digo? ¿Por qué hago énfasis en este análisis sobre eso? Porque varios estarán confundidos si esto es tendencia bajista, esto es tendencia alcista, esto es reversa de patrón invertido. No se compliquen la vida. Si esto ha caído y el siguiente impulso de caída no ha tenido un mínimo menor al anterior, no es tendencia bajista. Si esto está por debajo de la media de 55, no es tendencia alcista. Por lo tanto, si no es tendencia bajista y no es tendencia alcista, por defecto, ¿qué crees que debe ser? Evidentemente un lateral, un rango. Y estamos justamente en esta zona de lateral de rango, ¿ok? Que en una hora, como les dije, se pudo haber anticipado un poco mejor cuando inició ese rango. Muy bien amigos, entonces en gráfico de 1 hora y 4 horas queda bastante claro el análisis. Vamos al gráfico diario. En lo que respecta a gráfico diario, estamos viendo de que el precio pues también está en un rango justamente. Si marcamos aproximadamente las zonas altas y zonas bajas del rango del diario, las zonas bajas son estas zonas de aquí y las zonas altas son estas zonas de aquí, aproximadamente. Por lo tanto, Bitcoin, cuando en un gráfico diario lo veamos cerca a la zona baja del rango o cerca a la zona alta del rango, es para operar en long y en este caso en short, ¿no? Si el precio de Bitcoin decide nuevamente tocar esta zona de aquí, se operaría en corto, ¿ok? Entonces en general estamos enfrascados en rango en 1 hora, en 4 horas y en gráfico diario. En el diario, la estructura de tendencia bajista
no está confirmada todavía porque el precio tuvo este primer impulso, luego un pequeño canal bajista, pero no ha confirmado un siguiente impulso contundente de la tendencia bajista, ¿ok? En este caso sí es verdad, no lo voy a negar, tuvo un mínimo ligeramente menor al anterior, pero este mínimo lo que hizo es formarnos una divergencia. Esto pudo haber sido solo una limpieza para que el precio luego venga a su rebote. Es decir, limpiamos a los longs para ahora sí el precio dejarlo subir. Algo típico que se ve en el mercado cripto. Por lo tanto, en gráfico diario, como veo de que estos movimientos son sin volumen, veo que todo el tiempo ha estado el ADX con debilidad y por debajo del punto 23. Esto para mí no es ni tendencia alcista ni tendencia bajista para ninguna dirección. Es algo similar a lo que estamos viendo en gráfico de 4 horas que ya mencioné. Una zona de lateral de rango. ¿Hasta cuándo? Hasta que rompa, o hacia arriba o hacia abajo. Ahora, ¿hacia dónde puede romper este rango de 4 horas y diario? Habrá que verlo en la estructura del precio del gráfico semanal. Vamos a ir al gráfico semanal para concluir con el análisis del día de hoy, para tener más claro el panorama a nivel más a largo plazo, a nivel más macroeconómico, hacia dónde va a arrastrar el semanal ese rango del diario en mayor probabilidad. Y bueno amigos, en lo que respecta al gráfico semanal, Bitcoin está teniendo un patrón de subida. Está en esta zona respetando el mínimo anterior con un valle rojo considerablemente desarrollado. El patrón es así. Ahora, yo no sé si va a subir a partir de la vela justo que estamos formando esta semana, o dentro de 2 velas, pero en general el patrón es así, ya sea que se dé en ese precio, o un poquito más abajo, o un poquito más arriba, dentro del rango que estamos haciendo en el gráfico diario. Es que el patrón es claro en el semanal. Ahora, puede existir la posibilidad, como siempre, la estrategia y el análisis que yo les doy nunca es 100% probabilidad de ganar, sino que es un 65 a 75%. Existe la posibilidad de que el precio no quiera tener este impulso de subida, y que quiera formar un valle rojo mucho más grande de esta manera y que el precio a partir de aquí se quiera desplomar. Existe esa posibilidad, pero un gráfico semanal no tiene por qué afectarnos, porque en el semanal es para compras en spot, como inversión a largo plazo, o al menos esa es la manera en la cual lo gestiono yo. Ustedes tomen sus propias decisiones y estén cubiertos ante el peor panorama. En el semanal para mí, con el patrón que tiene, es para arriba. Por lo tanto, como el patrón del semanal es para arriba, en el diario hay una mayor probabilidad de que este rango que estamos formando, este tipo de compresión de medias móviles que estamos formando, termine en algo tal que así. Muy probablemente a tomar la liquidez que hay en los $28.000, 28.000 y un poco más, que si desean lo podemos ver aquí. Vamos al mapa de liquidaciones y vamos al gráfico de un mes para ver dónde está el grueso de liquidaciones. Y como podemos ver justamente aquí, el grueso de liquidaciones se encuentra cerca de los $28.000 hasta $28.400, lo cual coincide aproximadamente con el análisis del gráfico diario, que esto ya tiene debilidad. Esto ya no es tendencia bajista, esto es un tipo de lateral o rango con una alta probabilidad de romper a la parte alta, ¿ok? De todas maneras, si alguien quiere entrar en long o en short, de preferencia entren en short cerca a máximos previos, y si quieren entrar en long, cerca al soporte, cerca a mínimos previos, ¿ok? Esa es la zona más o menos donde recomiendo operarlo. Y en gráficos menores de 4 horas, pues como sabes que el diario va a ser para arriba y el semanal también va a empujar para arriba, en el de 4 horas tú podrías priorizar longs, es decir, que puedes entrar, pero no ahí donde está, sino topando mínimos anteriores o inclusive en medida de lo posible el soporte que tenemos en gráfico de 4 horas, que es este soporte de aquí más importante. De esa manera, tomen sus decisiones, tomen ustedes su propio análisis. Yo les comparto cómo yo veo el mercado y cómo yo personalmente voy a plantear mis entradas, y ustedes tomen decisiones de cómo van a operar. Yo me despido amigos, espero que esta información haya sido de valor para ustedes como todos mis videos, y nos estamos viendo en la próxima. Chao.